¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy volvemos a encontrarnos nuevamente en La Brújula. Esta vez mostrando y reflejando actividades especiales y momentos muy importantes de dos instituciones educativas de la ciudad de Carcarañá. En cuanto a momentos importantes, nos referimos ni más ni menos que a las bodas de plata del Jardín número 257 Pilar Barea, que estará al finalizar el programa. En el primer segmento del programa estuvimos en la Escuela Agrotécnica número 486 en una charla capacitación que dieron ingenieros agrónomos de INTA Oliveros. Ahí conversamos con los ingenieros Juan Carlos Gamundi y Silvina Basigalupo, que nos dieron un panorama de lo que consistió la charla, temas tan importantes como la intensificación agrícola y los cultivos de cobertura en la agricultura regenerativa. Bueno, hoy estamos acá en la Escuela Agrotécnica, en la escuela número 486, que se ha realizado durante toda la mañana una jornada de distintas charlas y capacitaciones de INTA, que era destinada a alumnos y también a productores y al público en general. Estamos con uno de los disertantes, el señor Juan Carlos Gamundi. Lo vamos a saludar, y él se va a presentar sobre a qué repartición de INTA pertenece. Bueno, buenos días. Yo estoy jubilado, pero sigo trabajando en la estación experimental de Oliveros, y en mi origen de trabajo es la entomología, o sea, el estudio de la plaga de insectos. Pero ahora hace 11 años que estoy trabajando en el campo de producción de la experimental, que es un campo de 400 hectáreas y donde estamos aplicando, y fue lo que vine a comentar hoy aquí, el manejo del campo bajo un nuevo paradigma, que es la agricultura regenerativa. El nombre ya está indicando, es tratar de seguir haciendo agricultura sin perder producción, pero tratando de regenerar, no igual como era el suelo virgen, no va a ser nunca, pero tratar de aproximarnos lo más posible a cómo funcionaba. Y bueno, dentro de lo que comentamos fueron los 5 principios básicos que tiene la agricultura regenerativa, que son mantener el suelo cubierto, mantener la mayor cantidad de plantas biodiversas en el periodo que no hay cultivo, no labrar el suelo, integrar la ganadería y la mayor cantidad de raíces también vivas en el suelo. ¿Por qué nosotros proponemos esto? Porque de esta manera el suelo empieza a tomar vida, a través de que el suelo está todo el año, primero con el cultivo de verano, y en el invierno se siembra un cultivo de cobertura. Entonces, yo siempre hago, cuando hacíamos agricultura y no hacíamos cultivo de cobertura, es muy poca la gente que hace cultivo de cobertura. Pero esto va a tener que cambiar, porque si no, así se va degradando el suelo. Ya con respecto a la década del año 1950 hemos perdido un 40 o un 50% de la materia orgánica. Y eso trae consecuencias en la capacidad de producción del suelo. Le hago una pregunta. Justamente esta pérdida de materia orgánica, ¿es lo que se reemplaza de alguna manera, si bien no existe el reemplazo, con los fertilizantes? No, la materia orgánica no va a venir en un bidón ni la va a poder comprar. El único que la hace es la planta en el suelo. O sea, a través de capturar con la fotosíntesis, formar una biomasa, o sea, una masa vegetal. Esa masa vegetal primero se descompone, la parte aérea, las raíces también se descomponen, pero junto con la planta hay un montón de microorganismos asociados que son los que hacen ciclar los nutrientes, o sea, el nitrógeno, el fósforo, el potasio. Entonces, en la medida que restablezcamos eso, metiendo lo que sería el combustible de la vida, es el carbono que viene de la fotosíntesis. Eso es lo que hace funcionar este motor del suelo. Acá generalmente, por ahí el cultivo de invierno suele ser el trigo. El trigo. ¿Qué otras opciones hay? Claro, las opciones que nosotros planteamos son sembrar, puede ser de una mezcla simple, como centeno y vicia. El centeno tiene la capacidad de liberar unos compuestos que controlan a las malezas.
Entonces es equivalente a aplicar un herbicida de preemergencia. Y la vicia aporta nitrógeno, que hace que en el cultivo siguiente tengamos que reducir a la mitad o directamente no aplicar, de acuerdo a cómo venga la vicia, nitrógeno. ¿Tienen después mercado? Porque a veces ese es un poco el tema, ¿a dónde, en qué productos terminados se aplica la vicia, bueno, y el centeno? No, es un cultivo que se hace para alimentar el suelo, no tiene venta, no, es un cultivo, por eso los productores ¿A lo mejor dicen, forrajero? Bueno, buena pregunta porque me estaba olvidando. Nosotros le damos un valor agregado que es, como hay una producción de esta altura de materia seca, por el centeno, la vicia y demás, y de una calidad forrajera óptima, nosotros los pastoreamos. Entonces tenemos entre 200 y 300 novillos, y esos novillos en una parte del año comen cultivos de cobertura. El leche no lo comemos al ras, hay que dejarlo para que siga cumpliendo la función, se come hasta la mitad. Y después hay dos caminos para terminarlo. Se lo seca con un agroquímico que tratamos de evitarlo, pero algunas veces la vicia es muy difícil con un rolado. Un rolado es un rolo grande que lo pisa, lo machaca y la planta se muere. El centeno se muere, pero la vicia rebrota. Entonces, cuando hay vicia, que por lo general es lo que siempre sembramos, hace falta aplicar un herbicida de bajo impacto ambiental. Claro. Usted dijo también como otro de los puntos el tema de la ganadería. ¿Cómo jugaría el papel para el engordamiento del suelo? Bueno, el hecho de que el animal se alimente hace que la planta responda a esa pérdida de la mitad de su parte foliar y acto seguido empieza a emitir nuevas raíces para rebrotar y se mete más en el suelo, explora más adentro. Y junto con eso están las deyecciones de las vacas, que la orina tiene mucho nitrógeno y la bosta tiene una cantidad impresionante de microorganismos que también están en el suelo, y eso favorece la actividad microbiana del suelo. O sea, la naturaleza es sabia, siempre trabajó de esa manera. De forma natural están los que se alimentan, ya sean microorganismos o mamíferos, y bueno, esta zona prístina cuando no estábamos era todo pastizal, y ahí había justamente la zona de pastizales. Claro, y eran los ganados, estaban, antes de traer la vaca había otro tipo de mamíferos. Bueno, por último le pregunto, una vez que ponen, ella habló del tema del rolo, pero bueno, ya el rolo y los animales, después ¿cómo tendría que volver a preparar el suelo para, por ejemplo, sembrar soja o maíz? Claro, uno de los principios, como le comenté, es no laborear el suelo. Nosotros sembramos arriba sin mover el suelo. O sea, por ejemplo, tenemos dos formas de sembrar los cultivos de cobertura. Una es con la máquina tradicional, que por lo general lo hacemos siempre sobre un maíz temprano, porque lo cosechamos en marzo y sembramos en marzo, entonces va a ir una soja que va a estar en noviembre, la siembra, entonces tenemos 4 meses que ese cultivo va a prosperar, los animales lo comen y cierran el ciclo. También lo podemos sembrar en caso de soja con una máquina como los mosquitos que pulverizan, nada más que siembran, tiran semilla, y de esa manera adelantamos 1 o 2 meses. Una vez que el cultivo o llega a la fecha de siembra, por lo general se hace 1 mes, 45 días antes de sembrar, se lo rola si es un centeno, o si es una mezcla que tiene vicia, se lo rola y se le pasa un herbicida. O primero se pasa un herbicida, después se rola. Bueno, perfecto. Por último, ¿cómo se comportaron los alumnos? ¿Les interesó la charla? Muy atento, muy atento. La charla fue larga, yo tenía para dar más, pero más o menos estoy acostumbrado a semblantear, pero estuvieron atentos, muy atentos, y por los aplausos parece que les gustó. Y otra de las charlas y capacitaciones que recibieron los chicos y productores de acá en la agrotécnica fue de parte de Silvina Basigalupo, esta ingeniera agrónoma, con quien tengo el gusto de conversar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Silvina? Hola, muchas gracias. Muy bien, muy agradecida por la invitación. Siempre es bueno mostrar lo que uno hace y bueno, y que sea de utilidad. ¿En qué parte del INTA estás trabajando? Estoy en INTA Oliveros, en el grupo de trabajo de manejo de cultivos, suelo y agua. Somos un equipo muy lindo, de mucho trabajo,
y bueno, y nos vamos complementando entre nosotros para abordar todo lo que hacemos. Bueno, tu charla de hoy se refirió a lo que es intensificación de cultivos. Sí, bueno, que no tiene una única definición lo que es la intensificación de cultivos, pero lo que intenta es que se mire el sistema de producción más a largo plazo y no enfocarse en un solo cultivo individual. Intensificar el agroecosistema tiende a que se implementen más cultivos en un tiempo determinado, o sea, dejar el suelo siempre cubierto, ya sea en lo posible por cultivo vivo, por tejido verde, que no solo es cultivo que se ve de la superficie para arriba, que es lo que todos estamos acostumbrados a ver, sino que saber que hay raíces trabajando todo el tiempo por abajo de la superficie. Bueno, y un poco hablaron también a modo de ejemplo, ¿qué otros cultivos? Porque por ahí el productor se encasilla, ¿no es cierto? ¿Qué es un poco lo que tiene el mercado, ¿no es cierto? Que ya tiene el mercado más o menos ya engrasado, digamos, los engranajes, la soja, el maíz, el trigo. ¿Hay otras posibilidades? Sí, esos son los principales granos. De hecho, en nuestra área, tiene un potencial de rendimiento muy alto con esos cultivos, por eso son los que más se hacen y de los que más se conoce. El tema es saber de qué manera ir combinándolos para justamente hacer más eficiente el uso del suelo y tener siempre algún cultivo en cualquier momento del año. No, por ejemplo, hacer cultivos de verano como maíz o soja y el invierno dejarlo sin nada, con barbecho limpio, para juntar agua para el cultivo siguiente, porque de hecho, bueno, lo que yo mostraba es que se desperdician muchísimo todos los recursos naturales que hoy son gratis, como el agua de lluvia, la radiación solar, el carbono que está en el aire que sirve para la fotosíntesis. Entonces, la intensificación a través de esos cultivos lo que hace es usar más eficientemente los recursos. ¿Y qué cultivo implementar? Que era tu pregunta, depende de cada sistema de productor y de la zona. En el nuestro esos tranquilamente tienen un muy alto potencial de rendimiento y se los puede asociar también a cultivos de cobertura, o sea, hacer cultivos que no son para granos, sino que tienen otros servicios dentro del agroecosistema. Pero también hay otros cultivos de invierno como legumbres, arveja, lenteja, hay colza, carinata. Los de verano sí, los más conocidos y los más rentables son el maíz y la soja todavía. Pero bueno, la clave es cómo combinarlos para que después cualquier cultivo que uno quiera ir a evaluar rinda el máximo potencial. Claro, y a lo mejor achicar un poco la necesidad de agroquímicos, de productos artificiales. Sí, totalmente. Cuanto más intensificamos el uso del suelo, o sea, tenemos el suelo ocupado más tiempo, las malezas se van a ir deprimiendo. No les vamos a dar espacio para que salgan, por ejemplo, o usando algunos servicios, algunos cultivos de servicio, podemos estar controlando de alguna manera algunas enfermedades que después nos pueden perjudicar en el cultivo de grano. Bueno, y también, como seguramente les habrá contado Juan Carlos, el tema de los insectos. Al tener más biodiversidad, poniendo más cultivos en el lote, tenemos más poblaciones de insectos, dentro de ellos los benéficos, que son los que nos van a controlar después los insectos plaga. Pero la idea, sí, general es producir más, no rescindir rendimiento, al contrario, potenciar mucho más los rendimientos porque estamos mejorando la calidad de nuestros suelos a través de esta intensificación agrícola y bueno, con el menor impacto de síntesis química posible. Sabemos que no la podemos dejar totalmente porque, bueno, ya sea algunos nutrientes, algunos fertilizantes todavía tenemos que seguir incorporando químicamente, obviamente, para poder tener esos potenciales de rendimiento. Y también tenemos que usar herbicidas e insecticidas e incluso fungicidas, pero la idea es combinar todo para que ese impacto sea el menor posible, o sea, ese uso sea el menor posible. Para eso, qué importante es el asesoramiento de los ingenieros agrónomos, porque bueno, todo eso es como un rompecabezas en el circuito productivo. Tal cual. Lamentablemente hace unos años lo único que había cuando uno pasaba por la ruta era soja. En el verano había soja, en el invierno nada. Eso se había simplificado tanto que hasta el trabajo de los propios ingenieros agrónomos, de cierta manera,
creían que se había simplificado. Y pasó todo lo contrario. Al hacer eso tan simple, se complejizó todo tanto que hoy en día el asesoramiento del ingeniero agrónomo es clave que se actualice, es clave que lea, que escuche y que opine y que asesore para que los productores puedan producir su potencial. Tengo una última pregunta que es una curiosidad que quizás sea de que no entiendo mucho sobre el tema. Yo cuando he ido a hacer a lo mejor nota, cuando vos ves el barbecho, se llama, del cultivo anterior, te da esa impresión de que esa crosta, digamos, que cuando se seca, digo, si se llega a caer una chispa acá, digo, se va a hacer un incendio, ¿debe ser propender a los incendios? Sí, de hecho se puede porque es todo material muerto, pero bueno, que caiga una chispa, o sea, los incendios en San Luis, en Córdoba, muchas veces se producen porque se producen sobre pastizales secos. Claro. Sería lo mismo, sí, sería un extremo que caiga una chispa y sería una inconsciencia que alguien prenda fuego ahí, pero sí, de hecho que yo digo que quizás sí, obvio que es más propensa que la tierra arada. Sí. Obviamente hay que tener más cuidado y pero la idea es que haya cada vez menos de ese rastrojo muerto y que haya siempre algún cultivo vivo en el suelo para poder aprovechar. Y en trabajos nuestros vimos que cuanto más usamos el suelo, después, por ejemplo, el cultivo de soja, que es el que más implanta, por lo menos en esta zona, que es uno de los más importantes, una soja que viene de un lote que viene bien rotado, con diferentes cultivos y con mucho uso del suelo, nos está rindiendo 430 kilos más de grano por hectárea por año que una soja que viene de hacer solamente soja, nada, soja, nada, soja, nada. Y con los años se va sacando esas conclusiones. Sí, es indiscutible eso, porque los beneficios no solamente en mayor producción de grano, sino que eso es gracias a que la rotación y la intensificación agrícola nos produce tantos beneficios a nivel de suelo, sobre todo, y más uso de todos los recursos que tenemos en el ambiente que después la soja lo puede mostrar.